La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy estamos aquí de nuevo en el poder del espíritu. En esta sección, quizá un poco diferente a la ciencia, a la tecnología, al misterio de otra forma vista. Y como siempre vamos a saludar a Miquel Lizarralde. Muy buenas, Miquel. Hola, bienvenido. Buenas, encantado de estar aquí con todos vosotros una vez más. Gracias por tenerme. Pues nada, gracias a ti por compartir tu sapiencia y todos tus conocimientos. Y también, como siempre, Lola Aparicio. Muy buenas tardes, Lola. Hola, muy buenas tardes, Miquel. Hola, Lola. Hola. Pues Hoy... nada, otra vez aquí en la Rueda del Misterio con un nuevo tema, ¿no, Miguel Ángel? Sí, hoy vamos a hablar de reencarnación. Reencarnación, caramba, dice, son palabras mayores. Sí, efectivamente, sí. Hablan de que es la creencia que consiste en la esencia individual de las personas que adoptan un cuerpo material, no solo una vez, sino varias veces según van muriendo. Uh-huh. Pero si reencarnamos, ¿vivimos para siempre, Miquel? Pues sí, somos, y desde luego eso quería enfatizar, ¿no? Que somos almas eternas. Ayer tuve una charla en Pamplona y casi en todas las charlas cuando empiezo les digo, ¿no? En lugar de mirarnos al espejo y de quejarnos de si tenemos arrugas, de si es lunes, de si tenemos trabajo, de si no tenemos trabajo, ¿por qué no nos miramos al espejo y nos reconocemos lo que somos, ¿no? Que somos seres divinos, armónicos y eternos. Estamos hechos todos a imagen y semejanza del Creador. Somos nada más y nada menos que aliento de Dios. Y Dios sin copyright de ninguna religión. Un Dios que es omnipotente, omnisapiente y amoroso, y como digo yo, nada que ver con ninguna religión. Pero no quisiera que la gente pensara que la reencarnación y que vivimos para siempre es como un castigo. No es como que venimos a la tierra una vez y otra vez como un castigo. Pero para empezar me gustaría, si me permitís, leeros una cosa, ¿no? Hay un texto que circula por internet que me gusta muchísimo, que lo habréis escuchado, me imagino, más de una vez, que es el diálogo entre dos bebés en el vientre materno. ¿Lo conocéis? No. ¿No? Sí, pues mira, hay dos bebés gemelos en el vientre de una mujer embarazada, ¿no? Están conversando el uno con el otro, ¿no? Y el uno le pregunta, oye, ¿crees que hay vida después del nacimiento? Y inmediatamente el otro le responde, le dice, claro que sí, algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estemos aquí principalmente porque precisamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Y le contesta el otro, bobadas, no hay vida después del nacimiento. ¿Cómo sería esa vida? ¿No puede ser? Y le contesta, no sé yo exactamente, pero ciertamente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y comamos por la boca. Eso es absurdo. Caminar, imposible. Y comer por la boca, totalmente ridículo. El cordón umbilical es lo que nos alimenta. Yo solamente digo una cosa. La vida después del nacimiento es una hipótesis definitivamente excluida. El cordón umbilical es muy corto y no hay nada más después. Y el otro le contesta, es verdad, creo que ciertamente... tienes razón, pero yo creo que habrá algo. Tal vez sea apenas un poco diferente de lo que estamos habituados a tener aquí. Pero nadie vino de allá, le contesta el otro. Nadie volvió después del nacimiento. El parto apenas encierra la vida. Vida que, al final de cuentas, es nada más que una angustia prolongada en esta absoluta oscuridad. Bueno, le contesta el otro, yo no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero con certeza veremos a mamá y ella cuidará de nosotros. Mamá, por favor, no seas ignorante. ¿Tú crees en la mamá? ¿Y dónde supuestamente estaría mamá? No puede ser. Entonces, esa voz dulce que a veces escucho en la lejanía, esas caricias que siento, y le contesta el otro, imaginación. Y le dice el otro, no puede ser imaginación, porque a veces cuando estamos en silencio, puedes oírla cantando, sientes como ella acaricia nuestro mundo. ¿Sabes qué? Discrepo de ti. Pienso que la vida real solo nos espera y que ahora apenas estamos preparándonos para ella. Esta analogía, aquí acaba el texto, esta analogía
la leo siempre o la procuro leer siempre que hablamos de la reencarnación, porque es como un cuento, ¿no? Entre dos bebés que creen que después del parto uno piensa que hay vida después del parto y que podemos caminar y comer por la boca, y el otro dice que no, porque claro, el otro, el único mundo que ha conocido, ese es el que es real para él, y esas creencias limitantes son lo que le excluyen de pensar que puede haber algo más allá de la vida. Y yo ahí os lo dejo para que os haga pensar un poco, ¿no? Y si lo buscáis en internet, lo podéis encontrar, ¿no? Un diálogo entre bebés, pone diálogo entre dos bebés en el vientre materno. Y hay vídeos, hay un montón de cosas, es realmente interesante. Siempre hablamos que cuando morimos, no morimos realmente, sino cambiamos de estadio, cambiamos de estado. Dejamos el cuerpo físico y en nuestra esencia real, en nuestra esencia primigenia, comenzamos a vivir en la otra esfera. Y esa vida no tiene nada que ver con el espacio y el tiempo tal cual lo conocemos aquí, y pues puede ser eterna. El alma decide cuándo quiere volver, ¿no? Y yo tengo la suerte de conocer de cerca a Raymond Moody y a su familia, y él tuvo 2 hijos y tal, luego se separó y con su segunda mujer adoptaron 2 hijos en el nacimiento. Que al nacer las madres no los querían, ¿no? Los daban a una familia que los cuidara, y adoptaron un niño nativo americano y una niña, creo que negrita, pero no estoy seguro de la niña. Y una vez estaban en un puente así pescando, ¿no? El padre y la hija, y la hija le dijo que si creía en la reencarnación, y el padre, fijaros, Raymond Moody, le dijo que sí, y él confesó públicamente que a pesar de todos sus trabajos, a pesar de todos sus estudios y todos sus libros y todos los méritos que tiene Raymond Moody, ¿no? Con más de 85 millones de libros vendidos sobre vida después de la vida, pues que fue entonces cuando realmente creyó en la reencarnación y empezó a creer en este fenómeno, porque la niña le dijo, mira, que ella creía que Dios nos mantenía al lado de él hasta que todas las personas que habías conocido morían, y entonces después tenías la oportunidad de volver. Y la niña describió un evento donde Raymond Moody, antes de haber adoptado a esta niña, estaba con su mujer en Grecia en un viaje organizado, estaba cansado, muy agotado, y el guía le dijo que se tumbara en un jardín, echara la siesta, y que después, a la salida del templo, a la salida de la visita, pues bueno, que se uniera, ¿no? Entonces se quedaron allí los dos durmiendo en la hierba. Y la niña describió, no dijo Grecia, pero describió el lugar con muchísimo detalle, y dijo que entonces eligió venir a la tierra sabiendo que él iba a ser su padre y que ella iba a ser su madre, aunque no fueran biológicos. La niña eligió. Y la niña, con 5 añitos, pudo describir algo que años atrás él había vivido con su mujer, ¿no? Y la escena la grabó, o sea, el ropaje, el entorno, la situación, cómo iba con un grupo de gente, se tuvo que tumbar a descansar. La niña le describió al detalle. Entonces, él dijo, ¿no?, que es cuando realmente, a pesar de todo su trabajo, con ese testimonio, fue cuando realmente se convenció de la existencia de la reencarnación. Hay casos así hay casos parecidos, incluso casos un poco que se han llevado más fuertes, se han llevado al cine. Lo digo porque hay una película que se llama Los hijos del ayer, para quien quiera buscarla por internet, en el YouTube, bueno, en el videoclub o lo que sea, ¿no? Que está protagonizada por Jane Seymour y está basada en hechos reales de una esposa, una madre de familia norteamericana que empieza a tener mediante sueños y como visiones de una vida anterior en Irlanda, de manera que ella, bueno, pues no voy a estropear la película, ella va a Irlanda para comprobar si todo lo que ella ha estado viendo en este tipo de visiones y sueños, sobre todo, se ajustaba a la realidad o no. Y está basado en hechos reales, ¿no? Y también hay estudios, Miguel Ángel, tú lo sabes, tú también, Miquel, hecho con niños, el pediatra, creo que se llama Rim,
que ha estudiado mucho este tipo de fenómenos y cómo los niños pues son más propensos a contar y a decir que han tenido otra existencia y a dar detalles, etcétera. Sí, pero curiosamente ocurre un fenómeno, no sé si ibas a decir algo, Miguel Ángel. Sí, es que yo iba a decir incluso que en la primera época de las religiones como las cristianas, también se reconocía la reencarnación como parte normal de esa religión. Sí. Lo que pasa que, bueno, igual que el matrimonio también se reconocía como normal en la religión católica, apostólica y romana, todo cambió. Es curioso que en un momento determinado, por un concilio, no me recuerdo si era el de Letrán o de Trento, Constantinopla. El concilio de Constantinopla, claro, firmado por Justiniano. Posiblemente, entonces ahí donde cambiaron los conceptos, porque bueno, le dio por cambiarlo. Pero le dio es que había mucho juego. Claro, le dio no. Sí, lo que pasa es que, Miquel, perdona que te haga una pregunta. Igual que en Oriente, el tema de la reencarnación está asumido y tú hablas con cualquier persona, y sobre todo, ya digo, la persona que vive en Oriente, en India, en Tailandia, quería hablar yo en concreto de India también. Efectivamente, para ellos es algo normal y habitual. En cambio, está en su cultura y está en su religión. Te mueve al mundo occidental y es otro mundo completamente distinto, ¿no? Hombre, yo creo que primeramente, como los bebés del vientre de la madre, ¿no? Que solamente aquello que conocemos creemos que es verdad. Aquello que no conocemos, en lugar de pensar que puede existir una posibilidad, simplemente ya lo descartamos. Y luego yo creo que también los miedos, ¿no? Hay muchos miedos y a veces es más fácil cuando uno tiene miedo desacreditar algo en lugar de aceptarlo, porque así no lo tengo que integrar. Pero es curioso lo que dices, porque en Oriente y sobre todo en culturas y en países donde la espiritualidad y la fe está muy viva y muy latente y es el pan nuestro de cada día, crecen con ello diariamente, es parte de su día a día, no es algo que se separa de su vida diaria, pues ocurren más casos de reencarnaciones y ocurren más casos que se atestiguan, ¿no? Que se verifican. Y hoy en día, gracias a Internet, también vuela más las noticias, ¿no? Hay varios casos de niños en la misma India que describen a sus padres que han vivido en otro lugar, cómo es el otro lugar, o el nombre del otro lugar, y que tuvo otra mamá, que tuvo otro papá, y cuando van allá son capaces de reconocerlos y de describir. Incluso a veces se han muerto de un disparo, han muerto de algo, ¿no? Pues después en la otra vida tienen la huella en su cuerpo de eso, ¿no? Si les dio un balazo o tal. Si hemos vivido otras vidas, ¿por qué no las recordamos? Hay una pregunta muy curiosa. El otro día que hacía un YouTube, un videoblog en directo, me preguntaban también eso, ¿no? Y es la eterna pregunta. Por eso decía yo que no es un castigo, no es algo que venimos aquí una vez y otra vez y otra vez. O sea, que no es para liberar el karma. No exactamente. Yo creo que el karma está un poco mal entendido, el ojo por ojo y el diente por diente. No es exactamente así. Es verdad que si tú consigues muchos puntos positivos, después vas a tener como una vida más fácil, pero también si hay un evento que es importante de tu propio crecimiento, que es importante para tu propia crecimiento espiritual en este momento de esta vida, de este momento de la historia, pues lo vas a vivir. Pero no se trata de porque yo te hice mal a ti, luego tú me vas a hacer mal a mí, porque entonces se convierte en una rueda que eso no tiene fin. Yo te hago mal a ti, tú me haces mal a mí, luego yo... No, sino se trata del aprendizaje que hay detrás de eso y de cada uno, de conseguir el ser el todo con la unidad celestial, ¿no? El todo, conseguir la iluminación, ¿no? Vosotros me adiestrasteis a mí en una película maravillosa, El Atlas de las Nubes, que recomendaría a todo el mundo que lo viera también, y te hace pensar además, ¿no? Y tiene grandes actores. Tom Hanks, ¿no? Halle Berry, tienen grandísimos actores. Es muy interesante, te hace pensar. Pero ¿por qué no vamos a pensar nosotros que podemos ser como esos bebés, que estamos confinados en aquel mundo material que conocemos, que nos han dicho que esto es solo lo que existe y tenemos miedo un poquito como
¿no? Como si estuviéramos metidos en una caja que de alguna manera nos mantiene seguros, pero a la vez también nos encasilla y nos ancla. ¿Por qué no vamos a pensar que además de lo que conocemos puede haber algo más? Para el alma, venir al cuerpo humano es una oportunidad. Tened en cuenta que primero, y eso lo quiero lo quiero asegurar, no es una creencia ni una suposición, es una certeza que tenemos de que la vida sigue después de este cambio que llamamos muerte. Si habéis tenido, como lo habéis tenido vosotros, experiencias cercanas a la muerte o mensajes de los seres queridos, lo sabréis. ¿Por qué hacemos este trabajo? ¿Por qué hacemos estos mensajes del más allá? Precisamente para dar información que nosotros no conocemos, pero que el consultante sí, o a veces no, pero que se puede corroborar y que nos indica que nuestros seres queridos siguen interactuando, nos siguen tocando, nos siguen guiando. Y llega un punto, como decía la hija de Raymond Moody, donde todos aquellos que has conocido en tu vida dejan de existir, dejan de vivir en el plano físico, se unen contigo en esa otra esfera y tienes la oportunidad, y digo oportunidad, de volver a venir a la Tierra. ¿Pero por qué reencarnamos? Porque primeramente hay ciertas cosas que el cuerpo físico solamente nos lo puede dar. Venir a este planeta y a este cuerpo, a esta raza, es un lujo para el alma, ¿no? Y es muy costoso, no es nada fácil. Imaginaros cuánto cuesta un cuerpo humano hacerlo adulto. Y antes de eso ha costado muchísimo para el alma venir a un cuerpo también. Y nos encarnamos, digamos, somos alma. Entonces venimos como a un parque de atracciones, a vivir una serie de experiencias, a saber lo que es el libre albedrío, a saber lo que es el ego, a saber lo que es el amar, el llorar, el abandonar, el que te abandonen, el nadar, el saltar, ¿no? Esas experiencias que solo el cuerpo físico te la puede dar y de ninguna otra manera se puede conseguir. Pero además estamos, gracias a estas experiencias, gracias a estas vivencias, y ojo, que yo no tengo todas las respuestas, quizás haya gente que nos pueda aportar nuevas ideas y otra sapiencia, pero con nuestras experiencias y nuestras vivencias, la cuestión es superar esa conciencia o esa vibración que en un principio teníamos y conseguir llegar a esa iluminación elevada, conseguir la iluminación del todo, la simbiosis con el universo, la simbiosis con la luz de la creación y sentarnos en la divinidad, sentarnos y ser uno más en la divinidad, porque aunque somos espíritus, aunque somos luz, también podemos seguir creciendo y también podemos seguir evolucionando. Y se trata de seguir, ¿cómo os diré yo?, aportando positividad, al mundo. También un alma, cuando decide venir al cuerpo, decide tener una serie de misiones, una serie de lecciones, venimos también a aportar una luz, un amor, un conocimiento, sea cual sea, ya seas Santa Teresa de Jesús o seas Donald Trump. Vienes aquí a motivar algo a las personas, a generar algo en los demás. No importa si lo haces a nivel de barrio o a nivel incluso internacional, pero tienes una misión y un destino. Y estamos ayudando a la humanidad como raza, a la Tierra como planeta y al mundo, ¿no?, como ser vivo que es. Pero además nosotros mismos también estamos evolucionando. Ahí hay un gran debate, ¿no?, de si somos seres divinos y eternos y armónicos. ¿Para qué venimos a reencarnar? Exactamente. Esto fue una de las cuestiones por la cual se declaró la reencarnación herejía, porque se planteaba la imperfección de Dios, porque claro, si somos perfectos, ¿para qué tenemos que aprender? Sí, pero no somos Dios, no somos omnipotentes y omnisapientes. Entonces, si somos armónicos, pero no somos perfectos. Pero sí somos armónicos y eternos, pero no tenemos esa conciencia de Dios. Y eso solo se consigue cuando se consigue la iluminación, pero la gran iluminación. Digamos que estamos haciendo unos estudios universitarios, ¿no? Y el rector de la universidad es Dios. Dios, llámese como se llame, Alá o el nombre que haya recibido en diferentes puntos del mundo.
pero una conciencia suprema, perfecta y armónica, y amorosa, desde donde todo ser viviente ha venido. Y hablamos de la ciencia y que venimos del homínido, del mono, todo esto, pero en el fondo, todo eso son instrumentos de la creación. Y todos nosotros, de Dios. Sí, y todos nosotros somos instrumentos de la creación. Entonces, después tenemos diferentes niveles, ¿no? Almas que vibran en el nivel de parvulario, almas que vibran en el nivel de la ESO, almas que vibran en el nivel de... Ahora ya he perdido toda la cuenta de todo lo nuevo que hay. Pero ahora es la ESO y después es... Entonces, pero quieres decir que ya Dios nos creó de alguna manera imperfectos. No imperfectos, sino con el libre albedrío y el ego, que son la parte que rige en este plano. Claro, que rige en este plano. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego se empodera, y cuando el ego se empodera se vuelve un tirano, y el ego te dice, eso son bobadas, eso de Dios, eso de que tú tienes el libre albedrío, que necesitas a los demás, es una tontería. No hay nadie más importante que tú, o que yo. Entonces se hace tan grande que se descontrola. Y Miquel, yo quería preguntarte, ¿hay prueba fehaciente? Porque bueno, hemos escuchado muchas veces las pruebas que le hacen, por ejemplo, a los lamas para que que hacen reencarnaciones, pero después hay también la polémica, por ejemplo, del lama, este chico español, que al final está siendo, está creo que en París intentando ser o es director de cine. Una polémica con los padres, sobre todo la madre, él. ¿Hay alguna otra prueba o alguna otra cosa que nos diese esa prueba muchas veces que necesitamos para entender y no creer, sino tener la ciencia de la reencarnación? Pruebas sobre la reencarnación como tal, así a nivel mundial, yo no las conozco. Sí hay muchos casos, como decíamos antes, ¿no? Que dicen, bueno, pues que recuerdan la vida pasada y que son capaces de reconocer la aldea, el pueblo, la ciudad que han vivido los padres. Entonces yo no hablaría de un caso, desde luego científicamente demostrado, método científico, todo eso, que yo sepa, no. Sí hay muchos pequeños casos alrededor del mundo, pero es como las experiencias cercanas a la muerte. Cuando la primera experiencia cercana a la muerte fue registrada, esa gente no era más que locas, ¿no? Era gente loca, es gente que tal. Pero cuando se ha ido alrededor del mundo y alrededor de todas las culturas, y sobre todo después de estas técnicas de resucitación tan modernas que tenemos ahora, han ido recabándose más y más testimonios, al final se crea la evidencia gracias a la acumulación de testimonios, ¿no? Yo creo que aquí es un caso similar. Pero sí suele haber, cuando uno está reencarnado, no somos todos ni Julio César, ni Cleopatra, ni Napoleón, porque parece ser que todos cuando reencarnamos hemos sido, ¿cuántos Napoleón y Cleopatras hay? ¿No? Nadie quiere ser mendigo, nadie quiere ser un enfermo de lepra. Lo que pasa es que cuando aparece lo de, como tú dices, Napoleón, cualquier otra historia, te da que pensar pues que es fruto de la imaginación, porque claro solamente ha habido un Napoleón y ojo, que se pudiese reencarnar y yo no voy a entrar ni salir, pero que haya 50.000 Napoleón y 50.000 Cleopatra, 50.000 Julio César, como dice, quizá entra eso en sería otra, el deseo de esa persona, o la imaginación o la sugestión de esa persona. También lo que pasa es que cuando se leen libros de personas, de médicos que están haciendo regresiones y terapias regresiva, o sea que llevan a la persona mediante una hipnosis profunda o una relajación profunda a vidas pasadas, a ver si encuentran allí la solución o la clave de los problemas que le están afectando en este momento. Cuando tú lees esos libros, o lo de Brian Weiss, por ejemplo, muchas vidas, muchos maestros, por ejemplo, Vida entre vidas, de Michael Newton, que bueno, cuando lees todo, transcriben las conversaciones que tiene. Ninguno es Napoleón,
O sea, que nadie es Napoleón, ni Cleopatra, ni ha sido un rey, ni ha sido una reina, y de repente pues se encuentran diciendo, pues me veo vestido de campesino en una ciudad y estoy entrando. Sí, son gente pues normal y corriente. Claro, no me he encontrado, y eso que he leído bastantes libros, ni un caso en que una de las personas que está haciendo en ese momento bajo terapia hipnotizada o bajo terapia regresiva diga que haya sido Abraham Lincoln o haya sido la reina Victoria. Sí, eso tiene razón. Eso tiene razón, pero de hecho cuando luego en la cultura popular, ¿no?, se habla de esto, cada uno decide quizás ser estos personajes, pero cuando se hace bien hecho, ¿no?, la terapia regresiva o la hipnosis regresiva seria, es como dices tú, no ocurre en esta serie de casos, claro. Sí, y quiero decir una cosa, cuando uno se reencarna suele tener unos recuerdos, ¿no? De repente si tú imagínate que eres la reencarnación de un inglés, pues vas a tener un deseo de ir a Inglaterra, de conocer a Inglaterra, como es que te tira, ¿no?, el idioma inglés. También hay que ver cómo moriste, porque si tuviste una experiencia de vida negativa, tendrás una relación de amor-odio. Pero normalmente hay unas pruebas físicas, ¿no? Hay unas huellas o la marca de una herida. Fijaros, tengo la hija de mi hermana, mi sobrina, que ahora cumple 17 años, Leire. Cuando nació tenía una huella así como de la marca, como de... Lo que llaman un antojo. Un antojo, sí, como en la espalda tenía una huella así como color morado, del tamaño como de un fresón, y se asustó muchísimo la madre y el médico le dijo, no te preocupes, es un antojo. Claro. Yo con mis sobrinos siempre he jugado a... Tú cuando eras grande, ¿qué eras? Tú cuando eras mayor, ¿qué eras? No qué vas a hacer cuando seas mayor, sino cuando fuiste mayor, ¿qué eras? Jugamos al revés. Una cosa, precisamente hablando de eso, Miquel, quería preguntarte, también se dice en la cultura popular, o incluso hay investigaciones que a partir de hasta los 7 años se podría recordar esa vida pasada, quizá por la falta de bloqueo o de la socialización. La socialización trae, ayuda a muchas cosas, pero claro, ayuda a muchas cosas, pero también quizá bloquearía muchas cosas, ¿no? Sí, por eso quería contar lo de mi sobrina, ¿no?, que tenía como 5 añitos, estábamos jugando y no sé si ella sabía de ese antojo, no sabía si se lo había visto o no, pero el otro niño, que era más mayor, que tenía 8, le costó un poco más entrar en el juego y dijo, ¿qué es esto? ¿Quieres decir que qué voy a hacer cuando sea mayor? Y yo, no, ¿qué fuiste? Y le costó, yo creo que se lo inventó. Pero la niña genuinamente dijo, yo fui una espía rusa. En un sitio de Europa donde hay una torre alta muy conocida con un gran reloj, me mataron clavándome un puñal en la espalda. Eso lo dijo con 5 años. Ella no dijo Londres, porque no conocía Londres, pero dijo, fui una espía rusa. Y dijo, iba vestida de gris y tal, y tenía ese antojo en la espalda. Y entonces quiero decir que cuando tú te reencarnas, puedes traer huellas, marcas de la causa como de la que has muerto. Yo me quedé de piedra cuando mi sobrina dijo eso, ¿no? Y yo desde aquí animo, si tienen sobre todo niños menores de 8 años, de 9 años, que jueguen con ellos y que les pregunten, cuando fuiste mayor, ¿qué eras, no? Y quiero contar el caso de Sam, ya que hablabas de pruebas. Sam, me parece que es de Estados Unidos, ahora lo diré, que es la reencarnación de su abuelo y se ha podido demostrar. Pero normalmente es raro que alguien que haya compartido su vida con nosotros reencarne en nuestro tiempo, en nuestro espacio, y es poco habitual que reencarne en la misma familia, ¿no? Digamos que tu abuelo es raro que después sea tu hijo, ¿no? O tu padre que sea tu hijo o tu sobrino. Normalmente el grupo de almas, de familia de almas, reencarna como unida y vamos como en clanes de almas, pero ese clan de alma no es necesariamente tu clan biológico, o no en su totalidad al menos, ¿no? Y Sam es un niño, bueno, que se le puso ese nombre, pero no es su nombre verdadero, no es un apodo. En un reciente estudio se concluyó con pruebas convincentes de que había sido la reencarnación de su abuelo. Tenía 18 meses de edad cuando su padre le estaba cambiando el pañal
Y el propio Sam con esa edad le dijo, cuando yo tenía tu edad solía cambiarte tu pañal, ¿no? Y después hubo pruebas irrefutables en la Universidad de Virginia, el doctor Tucker, ¿no? En la unidad de psiquiatría de la Universidad de Virginia, pues ya conoce la historia de Sam en un vídeo que publicó en su web y ha estudiado también más casos, más de 2.500 casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y esto es lo que decíamos antes, como las experiencias cercanas a la muerte, cuando ya hay tantas, el cúmulo de atestiguaciones y de personas que cuentan su historia hace al final que sea eso mismo prueba, ¿no? Y explicó que hizo Sam, que Sam hizo algunas declaraciones sorprendentes, ¿no? Mientras estaban viendo el álbum familiar. Un buen día el padre encontró a Sam jugando con el viejo álbum de fotos, ¿no? Y estaban pues como haciendo una limpieza de casa y encontró el niño este álbum de fotos, ¿no? Y esto lo explican después los padres. Y según dicen ellos, Sam nunca había visto una fotografía de su abuelo ni nada. Y abrió el álbum de fotos y comenzó a mirar todas las fotografías y de repente pues señaló una foto, Sam, y dijo, mira, este es mi coche. Y los padres se sorprendieron un montón más. Entonces hubo varias cosas que ocurrieron así, repetidas veces, que fue el niño capaz de reconocer vidas como detalles muy íntimos de la vida de este abuelo, y la madre, que era escéptica, lo puso un poco a prueba. Y le mostró una fotografía de su abuelo cuando el abuelo era un niño con otros niños de la misma edad. Y le pidió que lo reconociera, ¿no? Y le dijo la madre, le señaló a un niño a la madre y le dijo, este eres tú. Y dijo el niño, no soy, yo soy este otro. Y señaló que realmente era él, ¿no? Y así, bueno, más detalles. Lo podéis encontrar en internet, el caso de Sam, y es un estudio de la Universidad de Virginia. Pero Miquel, sí. Entonces, ¿por qué no recordamos vidas pasadas? Porque estas experiencias sí. Tienen así unos cuantos, pero la mayoría no hemos tenido. Yo no tengo recuerdo de otras vidas, no lo recuerdo, conscientemente no lo recuerdo. Porque claro, es la eterna pregunta, ¿no? Y si alguien nos dijera que recuerda todas sus vidas pasadas, yo creo que no es del todo cierto, ¿no? Y yo sí he tenido experiencias de vidas pasadas gracias a, como hablabais antes, a la terapia regresiva. Sí, yo también. Y entonces eso yo animo a las personas, a los oyentes, que encuentren a alguien que lo pueda hacer de forma seria. No sé exactamente cómo responderte a esa pregunta, porque yo ese debate me lo hago yo mismo. Yo creo que cada vez que sale el tema y casi a diario en mi práctica personal. Pero yo he llegado a la conclusión de que cuando venimos a esta tierra tenemos una misión, ¿no? Y tenemos unos quehaceres, tenemos una hoja de ruta. Y si recordáramos las vidas pasadas y si supiéramos todo lo que hemos vivido en las vidas pasadas, probablemente eso que sabemos podría interferir en esta misión de esta alma de ahora. Sí, y quizá por eso lo dejamos de recordar. Y Miquel, tú has hablado de la hipnosis regresiva como una forma de buscar, o como realmente lo hace Brian Weiss y otros autores, pero ¿habría alguna otra fórmula para, por ejemplo, la persona que nos está escuchando, de poder hacer esa búsqueda de esa vida pasada? Pues Brian Weiss tiene CDs, Brian Weiss tiene CDs en donde tú te lo pones, eso lo he hecho yo, aparte de que sí, entonces tú te lo pones y es como una especie de meditación guiada, y en esa meditación guiada pues te lleva pues a otras vidas, o te lleva a que veas puertas, por ejemplo. Cuando estás en un estado ya más profundo de relajación, pues te invita a que veas una serie de puertas, eres una persona, que abras una puerta. Sí, bueno, y él dice que si en algún momento pero Lola, determinado... tú eres una persona que tiene ya tiene una conciencia, ¿no?, de este mundo, y tiene un trabajo interno, personal que has hecho. Yo, si nadie nunca ha hecho nada, quizá recomendaría que a priori
buscaran, ¿no? Que no fuera lo primero que hicieran, que buscaran a algún profesional. ¿No crees que es mejor? Tú es que tienes una evolución personal ya bastante trabajada. Hombre, he contestado a la pregunta de Miguel Ángel, de que si sabía, aparte de un profesional como Brian Weiss, etcétera, que si él sabía de alguna manera u otra forma. Entonces yo he recordado que Brian Weiss, bueno, en algunos de sus libros, en un libro que se llama Meditación, lleva un CD, ¿no? Y el CD, bueno, él explica que es una técnica de relajación, que es una meditación guiada, y que si en algún momento, que siempre estás en control, lo mismo que cualquier hipnotizador te dice, ¿no? Que tú siempre estás en control de la situación, y que si hay un momento en donde sientes miedo o angustia, pues que respires profundamente y que no pasa nada. O sea que incluso los que hacen terapias regresivas, muchas veces en la primera sesión, y eso lo cuenta Michael Newton, por ejemplo, ¿no? En la primera sesión no consiguen nada, porque la persona está entrando en una hipnosis, y para entrar en la hipnosis muchas veces el hipnotizador tiene que estar contigo 2 o 3 sesiones para que tú misma pues te vayas relajando, ¿no? Y veas que eso es una relajación profunda, y que tú siempre vas a estar en control de todo. De hecho, seguro que está en YouTube también, que lo pueden encontrar seguramente en YouTube. Y Robert Schwartz tiene una técnica que él la desarrolla y la basa un poquito en la manera de funcionar de Brian Weiss, en sus regresiones, que no te lleva a vidas pasadas, sino te lleva a ese momento que estás entre vidas y estás incorpóreo, sin cuerpo, y estás viéndote qué estás haciendo allí, estás viéndote cómo estás funcionando allí, estás viéndote como alma, qué estás haciendo y cómo estás moviéndote, y cuando decides encarnarte, o sea, al momento entre vidas. Es muy, muy, muy interesante. Sé que en el 2017 va a venir a España, y si podéis ir a alguno de esos talleres os lo recomiendo. Lo que dice el bardo, Miquel, el bardo sería otro de los elementos, y nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que Lola te preguntase, yo hacerte esta pregunta y la respuesta te pediría que fuese muy sucinto. El bardo, ese tiempo entre vida y vida, ¿qué es lo que hay ahí? Y si alguien recuerda algo. Sí, claro que recuerdan algo. Los espíritus, cuando hacemos consultas o damos demostraciones en directo, muchas veces indican cómo es ese lugar. No es exactamente el mismo sitio donde están los espíritus que el bardo. Yo creo que el bardo es un lugar de transición, digamos, entre que dejas el cuerpo y entras en la luz, y como un entresuelo, ¿no? Que es un intervalo entre espíritu y cuerpo. Cuando dejas el cuerpo y antes de ir a la luz, y después de la luz cuando vas a venir al cuerpo, ¿no? Pero bueno, no soy un experto en el bardo. El bardo sería, Miguel Ángel, de lo que trata los libros de Michael Newton. Sí, la vida entre vidas. Y Sergio de Peñalillo precisamente hace una hipnosis regresiva. Sergio de Peñalillo es profesor psiquiatra de la Universidad de Santiago de Chile, y tiene un libro que llamado La experiencia del túnel y el bardo. Y precisamente el bardo es ese momento entre vidas donde también, según él hace en su hipnosis, ocurren muchísimas cosas. Claro, para mí es un poco diferente el bardo, es una parte de ese momento entre vidas, no diría que es ese estadio, ¿no? Pero bueno, que invito a todos los oyentes que si quieren preguntarnos algo, si quieren proponer un tema del cual quieren que hablemos, que nos manden un email, ¿no? A Lola, creo que es Lola Aparicio con una A. ¿No? Sí, Lola Aparicio con una A, @ laruedadelmisterio.es. Es muy fácil, Lola Aparicio, @ laruedadelmisterio.es. Y para mí, pues el poder del espíritu, @ laruedadelmisterio.es. Realmente ha sido una maravilla estar con vosotros. No sé si, creo que tenemos que terminar, ¿no? Que no nos queda más nos tiempo. Queda ya muy poquito tiempo, un par de minutos solamente para despedirnos, recordar eso, mail, el poder del espíritu @ laruedadelmisterio.es, y Lola,
Lola Aparicio con una sola A, sí. @ laruedadelmisterio.es para dudas, para preguntas, para también vuestras inquietudes o incluso proponer el tema. Y como siempre, el contacto del programa, contacto @ laruedadelmisterio.es. Miquel, Lola, muchísimas gracias por este poder del espíritu que realmente está ahí, que contactará con todos los oyentes, que ha tenido una muy buena acogida, y darle las gracias también a los oyentes, porque ha habido mucha animación con todo tipo de opiniones, pero también aceptamos las buenas los que están en un momento determinado, crítica también. Por las críticas constructivas también se aprende mucho, con H y sin H. Yo la agradezco también, y creo que vosotros al igual. Daros las gracias y emplazaros para un nuevo programa del Poder del Espíritu. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Un abrazo. Un beso. Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y las entrevistas de Jason. Recuerda, llega a tus manos El Mundo Sobrenatural. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras, y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Bienvenida. Bienvenido. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.